A medianoche, Rikuto observaba a los estudiantes charlando desde lo alto de un edificio. Solo quería terminar con este juego tonto. Un hombre que una vez lo había golpeado gritó que Rikuto había fallado en limpiar otra vez, señalando el desorden en el suelo. Rikuto lo miró. El hombre se enfureció y le exigió cómo se atrevía a devolverle la mirada. Entonces lo pateó. Le recordó a Rikuto que limpiar era su trabajo, ya que ellos lo habían criado después de que sus padres murieran. Una mujer que miraba sonrió cruelmente, diciendo que no era sorpresa considerando la clase de padres que había tenido. Eran terribles padres adoptivos. Al abrir la puerta de otra habitación, Rikuto encontró a un chico que se echó la culpa del desorden. El chico entonces derramó a propósito soda en el suelo. Afirmó que esa era responsabilidad de Rikuto. Acercándose al ya maltratado Rikuto, el chico lo burló, fingiendo ser amable mientras lo provocaba más. Cuando Rikuto llegó a la escuela, su pupitre estaba cubierto de garabatos con un florero encima. Los estudiantes se reían y susurraban a sus espaldas. El profesor, al ver el pupitre, comenzó a regañarlo y a preguntarle qué había hecho. Más tarde, en el pasillo, 3 compañeros lo empujaron contra los casilleros, lo insultaron y le exigieron que les pagara 2000 yenes todos los días. Rikuto apretó los puños, pero no pudo defenderse. Un chico lo pateó en el estómago, luego le dio un puñetazo en la cara. Mientras la golpiza continuaba, lo llamaban patético y le decían que pidiera dinero a sus padres. Mientras lo golpeaban, Rikuto pensó que la vida era basura y todos en ella también, pero que él era peor que todos. Cuando finalmente se detuvieron, su teléfono cayó al suelo. Uno de los abusones lo pisó, agrietando la pantalla. Luego se burló de él con una falsa disculpa. Cuando Rikuto bajó la cabeza, el abusón levantó la pierna para pisotearlo otra vez. Pero alguien lo detuvo. Era Nishi, la estrella del equipo de tiro con arco occidental de la escuela y reciente ganador del torneo nacional. Los estudiantes quedaron impactados, y las chicas encantadas, incluso comentando lo admirable que era que ayudara a alguien como Rikuto. Nishi apretó el hombro del abusón hasta hacerlo doler. Otro chico tomó un bate de béisbol para atacarlo. Pero Nishi lo golpeó antes de que pudiera balancearlo. Con el atacante en el suelo, Nishi dijo que era desagradable ver cosas así. Les ordenó que se fueran. Los abusones se marcharon murmurando. Nishi se agachó junto a Rikuto y le preguntó si aún seguía vivo. Le dijo que debía defenderse, explicando que solo actuaban así porque Rikuto no hacía nada. Le cuestionó cómo podía llamar a eso vivir. Rikuto le dio la espalda, preguntando qué podía saber Nishi. Nishi se sorprendió de que Rikuto aún pudiera ponerse de pie después de tal golpiza. Se preguntó si había recibido menos daño de lo que parecía. Tal vez había esquivado los golpes en el último segundo. Luego desechó la idea, pensando que eso no era una película. De regreso al presente, Rikuto se sentó en la azotea, observando a los estudiantes reír y jugar abajo. Miró su teléfono roto, sintiéndose triste y enojado. Alzando la vista, pensó que todo había terminado, que estaba cansado de vivir con ese dolor. Escaló la valla y llegó al borde. Extendió los brazos, listo para terminarlo. Pero de repente un relámpago iluminó el cielo. Círculos aparecieron dentro de los rayos, y corrientes de código binario descendieron hacia la ciudad, destruyendo edificios. Los teléfonos comenzaron a hacer ruidos extraños, asustando a sus dueños. Ellos lo soltaron. Rikuto estaba confundido, había estado despejado hace un momento. Al mirar a los estudiantes, vio a uno de ellos gritar cuando su teléfono mostró código binario. El código formó una burbuja que creció. Eventualmente se convirtió en un monstruo aterrador. Pronto, dragones, duendes y otras bestias emergieron de los teléfonos de cada estudiante y comenzaron a perseguirlos. Desde la azotea, Rikuto escuchó gritos de ayuda. Vio a los estudiantes ser atacados uno por uno. No podía entender lo que sucedía mientras hordas de monstruos llenaban los terrenos escolares. En todo el mundo, la sociedad colapsó en un instante. Se creía que menos de 1/10 parte de la población mundial seguía con vida. La causa era desconocida hasta que un grupo de jóvenes descubrió la verdad: los monstruos provenían de los teléfonos inteligentes. En el mundo que siguió, los sobrevivientes lo llamaron el día del juicio. Sentado en la barandilla de la azotea de la escuela, Rikuto se preguntaba si era cierto. ¿Acaso monstruos de mundos de fantasía estaban de repente exterminando a la humanidad? Sonriendo, pensó que finalmente había puesto fin a todo. Abajo, la gente gritaba pidiendo ayuda mientras era atacada. Se sintió satisfecho, pensando que aquellos que lo habían insultado o burlado merecían eso. Aún sonriendo, Rikuto se preguntó cómo este sueño se sentía tan real, incluso incluyendo personas que no conocía. Se preguntó por qué estaba durando tanto.
Su vida había sido miserable, sus padres se habían ido, todos a su alrededor eran crueles, incluso su hermano. Se dijo que nada de eso importaba. Sin embargo, admitió que aún estaba mal que la gente terminara así. Perdido en sus pensamientos, escuchó abrirse la puerta de la terraza. Un duende entró, cargando una cabeza cercenada. En ese instante, se dio cuenta de que no era un sueño, esto era real. El duende se lanzó contra él con su arma. Y él cayó desde la barandilla al suelo de la terraza. Aterrorizado, volvió a ver la cabeza y pensó que era el fin. Parte de él no se preocupaba, ya había planeado terminar con su vida. La vida era basura, y el mundo no era nada. Pero ahora, se dio cuenta de que no quería morir así. No quería que terminara en absoluto. Agarrando una barra de hierro, bloqueó el ataque del duende. El monstruo lo derribó. Pero pensó en lo patética y sin sentido que era la muerte real. Eso solo lo hizo resistir más. Gritando que no quería morir, contraatacó. Los humanos a veces entran en un estado conocido como la zona, donde la concentración alcanza su punto máximo y tanto el cuerpo como la mente se mueven con control perfecto. En ese momento, Rikuto golpeó al duende entre las piernas, derribándolo. En la zona, una persona puede ver el mundo con claridad y actuar instintivamente de la mejor manera posible. Con el duende en el suelo, Rikuto lo golpeó otra vez con la barra de hierro. Rikuto miró al duende caído, sorprendido por lo que había hecho. Vomitó. Luego gritó con desesperación. Por primera vez, realmente sintió que quería vivir. Despertó al escuchar a alguien preguntarle cómo estaba. Era Nisi, que sonrió y dijo que le preocupaba la sangre en su cabeza. Al reconocer al arquero, Rikuto se puso de pie, pero Nisi le dijo que no se excediera. A través de la valla, Rikuto vio la ciudad en llamas. Algunos estudiantes estaban sentados cerca, pálidos y asustados. Incluían a Takeda, Tani y Arata, los abusones que lo habían atacado. Sakura dijo que la situación era imposible. El profesor de educación física, con el brazo alrededor de ella, le dijo que la protegería. Otras chicas susurraban sobre él. Decían que la miraba de una manera perturbadora. Rikuto notó una pila de objetos. Nisi explicó que habían construido una barricada con lo que pudieron encontrar para mantener alejados a los monstruos. Los sobrevivientes habían huido a la azotea, levantándola. Del otro lado de la barricada, voces suplicaban ayuda, pero el profesor de educación física y otro estudiante se negaron a abrirla. Pronto, todo lo que pudieron oír fueron gritos. Nisi admitió sentirse culpable por no abrir la barricada, pero creía que habrían muerto si lo hacía. Rikuto le dijo que no era su culpa, nadie quería terminar así, y que había hecho todo para sobrevivir. Mirando al duende muerto, Nisi preguntó si Rikuto lo había matado. Dijo que nunca había considerado intentar algo así él mismo y pensó que con esa determinación, tal vez habría salvado a los demás. Entonces, unos gritos llamaron su atención. El profesor de educación física dijo a todos que comprobaran la situación con los monstruos y los teléfonos. Sakura mostró su teléfono, que ya no funcionaba. Otro estudiante confirmó que el suyo también estaba muerto. El de Rikuto seguía roto. El profesor se dio cuenta de que no podían pedir ayuda. Rikuto se preguntó en voz alta por qué no había salido ningún monstruo de su teléfono, tal vez porque estaba roto. El profesor de educación física sugirió que se quedaran y esperaran el rescate de la policía o las fuerzas de defensa. Rikuto cuestionó eso, señalando que si los monstruos habían salido de los teléfonos, probablemente estaban en todas partes, no solo en la escuela. Con los teléfonos tan comunes, especialmente en Japón, el mundo entero debía estar en el mismo estado. Dudaba que aún existieran fuerzas de rescate en funcionamiento. Los estudiantes comenzaron a entrar en pánico. Nisi preguntó si debían buscar un lugar más seguro. Rikuto dijo que sí, a menos que quisieran acabar como los demás. Tani de repente se levantó y gritó, preguntando por qué alguien tan patético como Rikuto estaba dando órdenes. Lo agarró del cuello de la camisa, diciendo que necesitaba darle una lección. Rikuto no respondió, solo lo miró fijamente, incomodando al abusón. Rikuto se preguntó qué había pasado para que ese chico hablara semejantes tonterías. Los demás estudiantes estuvieron de acuerdo con Takeda y comenzaron a insultar a Rikuto. Nisi y Sakura intentaron calmar a la multitud. Takeda se burló de Rikuto, preguntando si estaba demasiado asustado para hablar. Pero Rikuto solo pensó en lo pequeño e inofensivo que parecía el abusón en comparación con el monstruo que yacía en el suelo. Intentando provocarlo más, Takeda le exigió algo a Rikuto. Rikuto respondió que dejara de molestarlo con cosas sin sentido porque era molesto. Todos quedaron atónitos. Maldiciendo, Takeda intentó golpearlo, pero Rikuto le agarró el brazo,
lo tomó por el cuello y lo estrelló contra el suelo. La multitud se quedó impactada por esa reacción repentina. Sujetado contra el suelo, Takeda se quejó del dolor y suplicó que lo soltara, llamando a la situación absurda y preguntándose cómo alguna vez había temido a alguien así. Entonces empezó a lanzar insultos y amenazas, pero Rikuto lo presionó más fuerte contra el piso. Nishi agarró el brazo de Rikuto para detenerlo, preocupado de que lastimara gravemente a Takeda. Se preguntó si realmente era la misma persona que antes había sido intimidada tan fácilmente. Los estudiantes susurraban incrédulos. Una vez que Takeda se levantó, siguió maldiciendo. Pero Nishi le dijo con enojo que ese no era el momento para peleas, obligándolo a retroceder. Nishi le dijo a Rikuto que lo dejara, y Rikuto estuvo de acuerdo. De cara al grupo, Rikuto dijo que lo que importaba ahora era decidir su próximo movimiento, no perder el tiempo en peleas insignificantes. El abusón siguió con sus insultos. Entonces el profesor intervino, preguntando si podían volver a la discusión. Nishi explicó que la azotea no tenía nada útil, y el rescate quizá nunca llegara. Necesitaban un lugar seguro, comida y agua. Rikuto añadió que también serían necesarias armas si era posible. Sakura preguntó si existía un lugar así, y Nishi admitió que ese era el verdadero problema. Rikuto sugirió que primero revisaran dentro de la escuela para ver si era posible viajar. Un estudiante se opuso, diciendo que era demasiado peligroso y que los monstruos podían estar cerca. El profesor estuvo de acuerdo en que al menos debían revisar el pasillo, pero los estudiantes se negaron, preguntando quién arriesgaría caminar entre monstruos. El profesor pidió a Rikuto y Takeda que fueran a comprobarlo. Takeda protestó, diciendo que el profesor debía dar el ejemplo, pero el profesor insistió en que debía quedarse y proteger a los estudiantes. Algunas chicas estuvieron de acuerdo y les dijeron a los chicos que fueran, lo que hizo que Takeda arremetiera contra ellas. Rikuto recogió la barra de hierro que había usado para matar al monstruo y se movió hacia la barricada. Un estudiante asustado preguntó si hablaba en serio. Rikuto respondió que quedarse allí solo llevaría a morir de hambre o ser comidos, no tenían otra opción que moverse. Animado, Nishi tomó su equipo y dijo que también iría, con la esperanza de encontrar otros sobrevivientes. El profesor de educación física advirtió que si les pasaba algo, sería su responsabilidad. Las chicas gritaron que no fueran porque era peligroso. Rikuto llamó hipócrita al profesor y comentó que se alegraba de que Nishi fuera, ya que el chihuahua claramente no lo haría. Takeda se quedó paralizado en confusión con el apodo, temblando como un perrito. Rikuto preguntó a Nishi si estaba seguro, recordándole que era una misión peligrosa con altas posibilidades de ser atacados. Nishi sonrió y dijo que tenía una razón para sobrevivir. Recordó la imagen de una chica en una ventana. Rikuto le dijo que parecía confiable. Nishi respondió que Rikuto debía de ser tan imprudente como él. Al darse cuenta de que ni siquiera sabían sus nombres, se presentaron y compartieron algunas bromas. Luego pasaron juntos por la barricada. Rikuto y Nishi caminaron por un pasillo cubierto de cuerpos. Nishi dijo que se sentía como una pesadilla, pero Rikuto respondió que esta era la realidad. Nishi se preguntó a dónde habían ido los monstruos, aunque no se quejaba. Rikuto supuso que habían salido de la escuela a cazar en otra parte, ya que no había muchas personas allí. Nishi admitió que tenía sentido, pero le resultaba sombrío escucharlo. A mitad de su conversación, ambos escucharon un sonido de palmadas en un pasillo lejano. Se movieron con cautela hasta el borde. Nishi se asomó por la esquina y vio a un duende solitario. Acordaron en silencio que podían encargarse de él. Nishi sacó su arco, apuntó con cuidado. Luego disparó al duende en la espalda, la flecha atravesándole el pecho. La resistente criatura no cayó. Se giró y lo vio. Entonces cargó con una velocidad aterradora. Antes de que pudiera alcanzar a Nishi, Rikuto lo interceptó, golpeándole la cabeza con la barra de hierro y derribándolo. El duende intentó levantarse, pero Rikuto se colocó delante y golpeó repetidamente hasta que dejó de moverse. Nishi se acercó, comentando sobre la brutalidad de Rikuto. Escaneó el área y confirmó que no había más monstruos cerca. Rikuto dijo que algunas criaturas, como los dragones que había visto antes, estaban más allá de la capacidad humana para luchar. Nishi estuvo de acuerdo y señaló cuánto se parecían esos monstruos a los de los videojuegos, señalando al goblin que acababan de derrotar. Rikuto admitió que sentía que los había visto en algún lugar antes. Nishi comenzó a temblar al pensar que un solo golpe podría haberlo matado. Apretó el puño, diciendo que, a diferencia de los juegos, esta era la vida real, sin subir de nivel, sin trucos, sin magia, solo humanos ordinarios. Le dijo a Rikuto que claramente no era un principiante y le preguntó si tenía entrenamiento.
Rikuto recordó entrenar con su hermano en peleas 1 a 1, pero dijo que nunca había sido entrenado. Nisi preguntó por qué había dejado que los abusones lo pisotearan a pesar de sus habilidades, pero Rikuto dijo que realmente no lo sabía. Siguieron avanzando, pasando por un pasillo con varios cuerpos dentro. Luego se dirigieron a las escaleras. Rikuto le recordó a Nisi su misión, evaluar la situación. Nisi agregó que necesitaban contar sobrevivientes y encontrar rutas de escape. Lo más importante, dijo Rikuto, era volver con vida con información, y en peligro, era aceptable que cualquiera se salvara a sí mismo. Nisi bromeó diciendo que Rikuto intentaba demasiado parecer duro. Antes de que pudieran continuar, un grito de ayuda resonó desde el piso inferior. Rikuto se congeló. Luego salió corriendo por las escaleras. Nisi lo siguió, pensando que ahora sabía qué tipo de persona era realmente Rikuto, alguien que nunca abandonaría a los demás. En el piso inferior, vieron a un monstruo caminando. Llevaba un enorme garrote de hierro, parecía un goblin pero era más grande, y tenía cuernos. Tachibana se escondía en un armario, intentando no hacer ruido. A través de una pequeña rendija, vio a los goblins desnudando a sus compañeros mientras lloraban pidiendo ayuda. Quería ayudar pero no podía moverse. Un compañero suplicó al goblin que se detuviera, pero entró en frenesí y la atacó. Tachibana cerró los ojos y se tapó los oídos, cayendo en pánico y disculpándose consigo misma por siempre no hacer nada y huir. Recordó haber visto a Rikuto ser golpeado por los abusones en el pasado, pensando que debía intervenir. Temblando, había intentado hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, el abusón de cabello rubio pateó a Rikuto en la cara. Se disculpó de nuevo en su mente. Entonces recordó a Saito poniéndole una mano en el hombro y diciéndole que la clase estaba por comenzar. Reaccionando apenas, fue apartada, dejando a Rikuto en el suelo. Tachibana despertó dentro del armario, dándose cuenta de que había desmayado por el estrés. Entró en pánico, preguntándose qué había pasado con los demás y cuánto tiempo había estado allí. Al alcanzar su teléfono, lo dejó caer accidentalmente. El estruendo resonó por la habitación. Los ruidos afuera se hicieron más fuertes y luego quedaron en silencio. Ansiosa y temblando, se preguntó si los goblins la habían notado. De repente, las puertas del armario se abrieron de golpe. Vio la habitación llena de cuerpos, su amiga Misaki entre ellos. Un goblin la agarró del cabello y la sacó a la fuerza. Comenzó a desgarrar su ropa mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Otro monstruo apareció y golpeó al goblin con un solo ataque, matándolo al instante. Los goblins restantes rodearon a esa nueva criatura, pero los destruyó a todos en un solo ataque. Aún en shock, Tachibana gritó lo más fuerte que pudo para que alguien la salvara. Arriba, Rikuto y Nisi escucharon su voz y comenzaron a correr hacia el sonido. El enorme monstruo sostenía a la chica con una mano. Arrastraba los cuerpos atados de goblins por un pasillo. Ella se disculpaba y suplicaba ser liberada, pero la criatura se enojó y la estampó contra la pared, dejándola inconsciente. Desde la distancia, Rikuto y Nisi observaron. Nisi se inquietó, dudando que sus flechas pudieran dañar algo así. Rikuto dijo que sus instintos le decían exactamente que era ese monstruo. Le preguntó a Nisi si no le había parecido extraño que el piso anterior tuviera tan pocos monstruos. La razón, explicó, era que esa criatura era un depredador que cazaba goblins. Era más fuerte, más territorial y mucho más alto en la cadena alimenticia. Enfrentarlo solo sería inútil. Nisi, preocupado por la chica, se congeló al ver a Rikuto preparándose para acercarse al monstruo. Le preguntó qué estaba haciendo. Rikuto respondió que iba a salvarla porque aún seguía viva. Nisi le advirtió que hacerlo era un suicidio. Le cuestionó si Rikuto actuaba por autosatisfacción o un equivocado sentido de justicia, arriesgando su vida sin pensar con claridad. Rikuto le recordó cuando Nisi le había preguntado si se sentía vivo. Dijo que enfrentar la muerte a manos de ese monstruo le hizo darse cuenta de que quería vivir, y que nunca volvería a dejarse caer de esa forma. Salvar a la chica, dijo, era algo que quería hacer porque probaba que estaba vivo. Nisi pensó que eso era una locura y le preguntó si morir tontamente así era lo que Rikuto consideraba vivir. Rikuto le dijo que no necesitaba acompañarlo, era su propio problema. En su mente, recordó a su hermano Serrano llamándolo incompetente, sin dinero y solo, afirmando que ya estaba muerto y debía actuar como tal. Rikuto sintió lástima por ese recuerdo pero juró no volver a vivir como si ya estuviera muerto, incluso si lo destruía. Nisi lo detuvo, agarrándole el hombro. Reveló que tenía una hermana menor, sin lazos de sangre, que estudiaba en otra escuela. Dijo que él tampoco quería morir, porque entonces ella quedaría sola. Dejar a la chica ahora, explicó, sería vergonzoso,
y si su hermana estuviera en peligro, tendría que ayudarla. Huir con excusas lo perseguiría para siempre. Por eso ayudaría a Rikuto a enfrentar al monstruo y rescatar a la chica. Rikuto comentó que estaban a punto de hacer algo imprudente por razones egoístas y le preguntó a Nisi si estaba bien con eso. Nisi respondió que un hombre necesitaba mantener su orgullo. Con eso, comenzaron a planear. Nisi preguntó cómo abordarían la pelea, ya que lanzarse de frente era demasiado peligroso. Rikuto dijo que tenía una idea, pero requeriría que Nisi también peleara. Empezaron a trabajar en los detalles. Mientras tanto, la chica despertó. Se encontró atada a una tabla de madera junto a varios goblins. El monstruo los asaba sobre un fuego como brochetas. Mientras comía, la criatura notó que ella estaba despierta. Aterrada, gritó. Gracias al sonido, los dos jóvenes se dieron cuenta de dónde buscarla. Mientras corrían, Nisi comentó que después de escuchar el plan de Rikuto, estaba convencido de que su compañero estaba completamente loco. La chica, desesperada, pensó que nunca saldría con vida y que sería quemada y devorada. Llorando, repetía para sí misma que no quería morir. El monstruo notó que se movía de nuevo y se acercó. Derribándola, levantó la tabla de madera a la que estaba atada. Luego comenzó a llevarla hacia las llamas. Justo entonces, vio a Rikuto en la puerta diciéndole que cerrara los ojos. El monstruo soltó la tabla. Alcanzó su garrote de hierro mientras se acercaba a él. Rikuto sacó un extintor. Le roció el rostro al monstruo, cegándolo temporalmente. Mientras estaba distraído, Rikuto corrió hacia la chica. Comenzó a desatarla. Ella llamó su nombre, pero él dijo que no la conocía y que solo estaba ayudando. En su mente, pensó que era obvio que él no la recordaba y se preguntó por qué lo haría. Cuando su cuchillo no pudo cortar las cuerdas, Rikuto pasó a su plan de respaldo. Golpeó su barra de hierro contra el suelo, una señal para Nisi. El arquero se dio cuenta con incredulidad de que estaban siguiendo adelante con el plan loco. Acercándose, Nisi admitió que no estaba seguro, pero haría su mejor esfuerzo y pidió que no lo culparan si fallaba. El monstruo, recuperando sus sentidos, vio a Rikuto de pie frente a la chica. Rugió tan fuerte que hizo añicos las ventanas. Rikuto levantó la barra mientras la criatura alzaba su garrote. Sabía que un solo movimiento en falso lo acabaría todo. Observando de cerca su patrón de ataque, utilizó una técnica llamada Kiryotoshi para desviar y redirigir el golpe hacia un lado. Estaba sorprendido y aliviado de que funcionara, pensando que hacía mucho tiempo que no usaba esa habilidad, pero su memoria muscular no le había fallado. Rikuto se puso de pie, barra de metal en mano, frente al monstruo demoníaco. Este lo atacó de repente, pero logró defenderse. Desvió el ángulo de sus golpes en lugar de enfrentarlos directamente, reduciendo el impacto mientras contraatacaba con mínima fuerza. Apuntando bajo, golpeó sus pies. Era una técnica moderna de kendo, una que su padre le había enseñado hacía mucho tiempo. En silencio, Rikuto agradeció a su padre por esas lecciones. La chica observaba, pensando que la pelea era increíble. Rikuto se recordó a sí mismo mantener la calma, estos eran monstruos sin técnica refinada. El demonio preparó otro golpe y lo lanzó con gran fuerza. Rikuto bloqueó, pero la criatura atacaba sin descanso. Al ver una abertura, dio un golpe preciso en su muñeca y notó que dependía enteramente de la fuerza bruta. Su pelea se intensificó. El monstruo volvió a atacar con su garrote con púas, pero sus movimientos eran amplios y predecibles. Rikuto logró golpearlo en la cabeza, aunque admitió que habría sido más fácil contra un oponente humano. El monstruo tambaleó, gritando de dolor. La chica estaba asombrada de que pudiera resistir sus ataques. Rikuto comenzaba a cansarse. Aunque se defendía bien, los impactos repetidos lo estaban agotando. Sabía que no podría seguir así por mucho tiempo. El monstruo recobró el enfoque, y Rikuto se dio cuenta de que sus mejores esfuerzos no bastaban para superarlo. Decidiendo luchar a la defensiva, esquivó mientras estudiaba sus movimientos. Un asalto frontal era imposible. Se resolvió a atraerlo para un golpe final. Desde la distancia, gritó para llamar su atención. Humo comenzó a salir de sus oídos, una señal de que preparaba otro ataque. La mirada del demonio se dirigió a la chica aún atada a la tabla. Levantó el tronco de madera al que ella estaba sujeta y avanzó, usándola como un arma. Ella gritó mientras Rikuto se daba cuenta de lo peligroso que se había vuelto todo. El monstruo balanceó violentamente el tronco. Afuera, los sonidos de la batalla resonaban, muebles rompiéndose, paredes agrietándose. Rikuto esquivó, manteniéndose apenas fuera del arco mortal del arma. Logró escapar de los salvajes golpes.
La chica, dejada de lado por un momento, sintió un dolor punzante al ser abandonada. Su mente volvió a la infancia, 2 chicos la intimidaban mientras lloraba en una esquina. Alguien había intervenido para defenderla, era Rikuto, preguntando por qué la molestaban. En el presente, pensó que siempre había sido así, arriesgándose por los demás. Lloró, aún atada al tronco. Nisi, observando desde fuera de la pelea, dijo que estaba a punto de intervenir. Al ver a Rikuto resistiendo, se impresionó, aunque creía que estaba cerca de su límite. Le dijo que mantuviera ocupado al monstruo unos 10 metros más. Acelerando el paso, se acercó a la escena con una mirada oscura y decidida, diciendo que acabaría con esto. Rikuto siguió corriendo, atrayendo al monstruo. En un momento, se giró y balanceó su barra con todas sus fuerzas, pero su agarre falló. El contraataque del demonio lo golpeó de lleno, lanzando a Rikuto por los aires. Rikuto yacía herido en el suelo, incapaz de moverse, mientras Tachibana miraba horrorizada. Nisi, que había llegado a ayudar, también vio lo que había pasado. Los gritos con el nombre de Rikuto resonaron por todas partes. Nisi estudió la situación, dándose cuenta de que era grave. Recordó las instrucciones de su amigo, solo tendría una oportunidad de disparar a un único punto específico, y si fallaba, Rikuto moriría. El ángulo, la distancia y la disposición general estaban lejos de ser ideales, pero no había más tiempo para prepararse. Esperó, con la esperanza de que el monstruo diera un paso más y girara lo suficiente para un disparo perfecto. Rikuto, aún en el suelo, le gritó que no disparara todavía. Nisi se confundió. Rikuto insistió en que necesitaba al monstruo unos metros más cerca y le dijo que esperara. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, se obligó a ponerse de pie y enfrentar de nuevo al demonio. Desde las sombras, el chico oculto observaba, mientras Tachibana, aún atada al tronco, gritaba el nombre de Rikuto. El monstruo se acercaba, y Rikuto tosió, encorvándose como si fuera a colapsar. De repente, cayó de rodillas. Creyendo que la pelea había terminado, los ojos del demonio comenzaron a brillar, liberando rayos. Rikuto se incorporó una vez más, levantando su barra de hierro para bloquear. Sus piernas temblaban, y se preguntaba si podría seguir atrayendo al monstruo más cerca. El demonio rugió de furia, haciendo temblar las paredes. Tachibana le rogó que corriera, convencida de que la criatura lo mataría. Él le dijo que no se preocupara por él. Ella gritó de vuelta que no merecía ser salvada, admitiendo que lo había abandonado antes. En su mente, revivió un recuerdo de la escuela, viendo a Rikuto ser golpeado por los abusones. Había pensado en ayudar, incluso había empezado a correr hacia ellos, pero alguien la agarró del hombro y la detuvo. Era un chico llamado Saito, que le dijo que no se involucrara y simplemente siguiera lo que habían acordado. Ella había obedecido, alejándose mientras Rikuto seguía en el suelo. En el presente, dijo que siempre había sido una cobarde, cansada de quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. El monstruo atacó de nuevo, sus rugidos alcanzando un punto álgido. Rikuto notó que su arma había perdido impulso, vio una abertura y golpeó, pero la contra del demonio fue más rápida, lanzando a Rikuto por los aires y dejándolo herido. Tachibana, aún atada al tronco, también fue arrojada, golpeando fuertemente el suelo. El demonio se acercó a Rikuto mientras yacía débil e inmóvil. Con una voz débil, le indicó a Nisi que el objetivo estaba ahora a la distancia correcta. Nisi ya estaba en posición con su arco. Verificó el ángulo una última vez y se prometió a sí mismo que no fallaría. El monstruo lo notó, desviando su atención de Rikuto. Actuando rápidamente, Nisi soltó la flecha. Voló directo al ojo del demonio. 10 minutos antes, Rikuto le había entregado un frasco a Nisi y le dijo que lo usara. Nisi lo reconoció como el mismo que Sakura les había dado antes de entrar al edificio, un contenedor de etanol puro destinado a experimentos de química. Recordaron a la chica rubia diciéndoles que resultaría útil. Dentro del edificio, Rikuto explicó su plan. Nisi debía cubrir la flecha con alcohol y dispararla al torrente sanguíneo del demonio. Incluso una pequeña cantidad, razonó, sería suficiente para incapacitarlo. Nisi encontró la idea lógica, pero señaló que la flecha no atravesaría la gruesa piel de la criatura. Rikuto respondió que el objetivo era el ojo, un punto vulnerable. Para confirmarlo, rociaría el rostro del monstruo con un extintor. Si intentaba proteger sus ojos, eso probaría que eran tan frágiles como los de un humano. Rikuto comenzaría la pelea, Nisi la terminaría. En el presente, la flecha dio en el blanco. El demonio rugió de dolor. Nisi celebró, bromeando que había golpeado justo en el centro del objetivo. El monstruo arrancó la flecha de su ojo y cargó contra ellos.
pero se tambaleó cuando el alcohol comenzó a hacer efecto. Con un rugido final, blandió su arma contra Rikuto, desorientándolo. Nisi se dio cuenta de que el veneno no lo mataría al instante. El demonio avanzó, atravesando paredes y rompiendo vidrios. Rikuto lo vio dirigirse hacia un agujero en la pared, y usando las últimas fuerzas que le quedaban, lo sujetó por la cintura, intentando empujarlo hacia afuera. Era más pesado de lo esperado. Sobre él, el demonio levantó su arma. Nisi corrió y también lo sujetó. Juntos lo empujaron a través del agujero. El demonio cayó, arrastrando a Rikuto con él. Se desplomaron, pero Nisi logró atrapar a Rikuto en el aire, poniéndolo a salvo. El demonio golpeó el suelo abajo, agrietando el piso y rompiéndose los cuernos. Tachibana observó, inundada de alivio al ver que ambos seguían vivos. Rikuto gritó a Nisi, preguntándole si estaba loco. Nisi, satisfecho de salvar a su amigo, sonrió y mencionó su primer lugar en el torneo nacional. Rikuto rió, pensando que aún estaba desconectado de la realidad. Tachibana, todavía atada, pidió ser liberada. Con una roca afilada, los chicos la soltaron. Nisi le preguntó si estaba bien, pero antes de que pudiera terminar, ella pasó a su lado. Abrazó a Rikuto, agradeciéndole por salvarla. Observando, Nisi molestó a Rikuto por arriesgar todo por su novia. Tanto Rikuto como Tachibana quedaron sorprendidos. Nisi siguió bromeando. Entonces Tachibana explicó que no eran pareja. Confundido, Rikuto le preguntó quién era. Sorprendida, Tachibana dijo su nombre, Kotone Tachibana, y le recordó que habían ido a la misma escuela. Dijo que solían llamarse por apodos. Al oírlo, los ojos de Rikuto se abrieron al recordar. Flashbacks lo golpearon. Tachibana era alguien a quien había querido proteger, una batalla que no podía perder. Se vio empujando a un chico lejos de ella. Luego vino el recuerdo del accidente de tráfico, los frenos fallando, dos cuerpos tirados bajo la lluvia, él llorando sobre ellos. Recordó la naturaleza astuta de Saito y cómo otros le habían robado todo. En algún momento durante esos eventos, había muerto por dentro. De vuelta al presente, Rikuto tembló, sintiéndose mal. Tachibana entró en pánico, pero él la tranquilizó diciendo que estaba bien. Nisi no estuvo de acuerdo. Rikuto dijo que ahora recordaba quién era ella, pero admitió que había olvidado que iban a la misma escuela. Tachibana se disculpó por no hablarle antes, pero él dijo que había sido la elección correcta, involucrarse en su acoso no habría ayudado a nadie. Nisi les recordó que pronto caería el sol y le preguntó a Tachibana si se uniría a ellos. Ella aceptó. El trío avanzó por la escuela. Tachibana se detuvo a rezar por un chico que había muerto. Nisi atrapó un pequeño lagarto que escupía fuego. Notaron que el edificio ahora estaba en silencio, sin monstruos a la vista. Rikuto advirtió que criaturas más pequeñas podrían aparecer ahora que la más grande había desaparecido. Aseguraron las puertas contra incendios y bloquearon la ruta al segundo piso. Finalmente, se dirigieron a la azotea, donde 4 sobrevivientes los esperaban. El grupo celebró su regreso, llamándolos la patrulla de Nisi. El profesor de educación física corrió hacia Nisi, diciendo que nunca había perdido la fe en él. Otro corrió hacia Tachibana, abrazándola. Era Saito, agradeciendo al cielo que estuviera viva. Cuando Tachibana pronunció el nombre de Rikuto, Nisi notó algo inusual en el ambiente. Nisi preguntó si el recién llegado era alguien que Tachibana conocía. El chico se presentó rápidamente como Saito Shinjiro, el novio de Tachibana. Sakura se mostró intrigada, mientras Tachibana se sonrojó. Saito la tranquilizó, diciendo que sus padres aprobaban su relación y que estaba orgulloso de que ambos hubieran sobrevivido. Agradeció a Nisi por salvar a Tachibana, pero Nisi lo corrigió, diciendo que en realidad fue Rikuto quien la rescató. Sakura se sorprendió al oírlo y escuchó con atención mientras el grupo de la azotea continuaba su conversación. Saito comentó que Nisi había dicho que Rikuto había derrotado fácilmente a Takeda antes y preguntó si realmente era la misma persona. Un flashback mostró a Rikuto siendo agarrado por el cuello y burlado por los abusones. Saito le agradeció por salvar a Tachibana, diciendo que ella le había causado muchos problemas. Rikuto dijo que no había sido molestia. Saito le aseguró que todo estaría bien ahora, ya que él la protegería de aquí en adelante. Le pidió a Rikuto que dejara a Tachibana bajo su cuidado. Luego Saito llevó a Tachibana a un lado, diciéndole que descansara, pero ella insistió en que tenía algo que decirle a Rikuto. Mientras tanto, agradecieron a Sakura por el etanol que les había dado, diciendo que les había salvado la vida. El arquero agregó que el alcohol había funcionado gracias a la biología del monstruo, desde el contenido de oxígeno hasta su sistema circulatorio. Nisi preguntó por qué tenía un contenedor así en primer lugar.
Pero antes de que pudiera responder, Oyama-sensei interrumpió, pidiendo a Rikuto que explicara todo lo que había pasado. Después de escuchar la historia, el grupo estuvo de acuerdo en que la situación seguía siendo peligrosa. Nishi informó que no habían encontrado a otros sobrevivientes además de Tachibana, lo cual era una mala señal. El profesor dijo que los pisos inferiores estaban asegurados gracias a las puertas contra incendios cerradas y podían servir como áreas para dormir. Oyama ordenó a todos reunir suministros y establecer una base adecuada, diciendo que él lideraría el esfuerzo. Los estudiantes comenzaron a organizar el refugio, cada uno ayudando de alguna manera. Rikuto fue visto cargando los cuerpos de los muertos él solo. Tachibana dijo que era cruel de parte de Oyama hacerlo todo por sí mismo. Pero Rikuto respondió que alguien debía retirar los cadáveres antes de que se descompusieran. Ella le preguntó qué planeaba hacer con ellos. Admitió que sería difícil enterrarlos a todos. Decidió llevarlos a la azotea, donde tal vez encontraran otra forma de deshacerse de ellos. Tachibana aceptó ayudar. Mientras Rikuto cargaba la bolsa de cuerpos, reconoció a uno como un antiguo abusón. Pensó en cómo tanto los abusones como los profesores negligentes merecían morir. Si todos los de ese tipo desaparecieran, tal vez podría volver a reír, pero se dio cuenta de que no había podido reír desde que todo había ocurrido, y quizá esto era algún tipo de castigo. Tachibana lo llamó un héroe, tanto ahora como en el pasado. Sorprendido, Rikuto preguntó si estaba segura de querer ayudar, advirtiendo que era una tarea perturbadora. Ella insistió en que era algo de lo que no podía apartarse. Continuaron juntos hasta que alguien llamó a Rikuto. Cuando se giró, Saito lo atacó. Tachibana se sorprendió al ver a su novio, furioso, exigirle a Rikuto saber qué estaba haciendo con ella. Agarrando a Tachibana del brazo, Saito dijo que no tenía por qué ayudar en un trabajo tan repugnante. Rikuto yacía en el suelo, confundido. Saito se burló de él, afirmando que Rikuto intentaba hacer que Tachibana hiciera su trabajo sucio, y dijo que debería avergonzarse. Tachibana defendió a su amigo, diciendo que ella había ofrecido ayudar por su cuenta. Saito afirmó que había sido presionada porque Rikuto la había rescatado. Tachibana exigió saber qué quería decir con eso, pero Saito ignoró la pregunta y dijo que le contaría a todos lo que había pasado. Rikuto permaneció en silencio, todavía sin entender lo que estaba sucediendo. Tachibana preguntó por qué su novio trataba tan mal a su amigo, pero Saito le dijo que se callara. Rikuto le dijo que no le importaba y que podía hacer lo que quisiera. Incapaz de provocarlo, Saito rió nerviosamente, diciendo que Rikuto era bueno para aparentar incluso al borde de quebrarse. Tiró de Tachibana del brazo, diciendo que no tenía razón para estar allí. En ese momento, Tachibana se soltó, sorprendiendo a todos. Dijo que había aguantado suficiente. Admitió que se había mantenido educada por la posición social de sus padres, pero que no podía soportarlo más. Saito dijo que pensaba que estarían juntos para siempre. Tachibana comenzó a llorar. Rikuto les dijo que llevaran su discusión a otro lado para que él pudiera seguir trabajando, pero Saito le dijo que no se metiera. Tachibana se sorprendió cuando Saito habló de protegerla, recordándole que una vez la había usado como sacrificio para salvarse a sí mismo. La verdad salió a la luz en un recuerdo. Cuando los monstruos atacaron, Tachibana y Saito estaban en un pasillo. Ella sugirió que fueran a la azotea, pero en el camino él la hizo tropezar y la dejó atrás. Ella apenas logró escapar escondiéndose en un casillero. En el presente, Tachibana dijo que ya no podía confiar en él y deseó que nunca hubieran estado juntos. Le dijo que la olvidara para siempre. Saito, ignorando esto, preguntó si tenía sentimientos por Rikuto. Comenzó a reír, lo que preocupó a Tachibana. Cuando ella lo cuestionó, él le dijo que se callara y levantó la mano para golpearla. Antes de que el golpe cayera, Rikuto le sujetó el brazo y les dijo con calma que lo dejaran trabajar. Saito comentó que Rikuto siempre había tenido un aura extraña, incluso cuando estaba rodeado de matones, y luego preguntó por qué todas las personas que lo intimidaban ahora estaban muertas. Tachibana le dijo que estaba yendo demasiado lejos, pero él se burló. Rikuto le preguntó directamente de qué se trataba la campaña de difamación contra él. Saito dijo que no importaba y lo acusó de ser oscuro. Intentó pelear, pero Rikuto se negó, diciendo que no lastimaría a un amigo de Tachibana. Saito perdió los estribos y atacó de todos modos. Saito gritó a Rikuto que se callara y atacó. Con años de entrenamiento en el dojo, Rikuto evitó fácilmente el primer golpe y la siguiente patada. Saito se dio cuenta de que después de enfrentarse a un monstruo gigante, nada podía sacudirlo, su fuerza mental era inmensa.
Otro golpe falló, y Saito cayó sobre la bolsa de cuerpos, sorprendido al ver un cadáver dentro. Rikuto se burló de él, preguntando si lo ayudaría a cargarlos. Enfurecido, Saito tomó un trozo de madera. Un fuerte sonido atrajo la atención de todos. Nishi había llegado. Nishi preguntó qué estaba pasando. Rikuto dijo que no era nada, pero Nishi no estuvo de acuerdo. Al percibir la tensión, le preguntó a Tachibana si estaba bien con eso. Saito lo minimizó y se fue, pasando junto al arquero. Nishi reflexionó sobre cómo Saito destacaba tanto en lo académico como en lo deportivo, pero estaba peligrosamente obsesionado con Tachibana. Rikuto preguntó por qué Nishi estaba allí. Nishi dijo que su trabajo estaba terminado, así que había venido a ayudar, disculpándose por dejar que Rikuto manejara todo antes. Se dieron un golpe de puños, y Tachibana sonrió por su amistad. Decidieron llevar los cuerpos a la azotea antes de discutir sus próximos pasos. Eventualmente cayó la noche, y todos se reunieron en el refugio. El maestro distribuyó una caja de suministros, suficientes para durar un tiempo. Pero muchos encontraban irritante a Oyama. Mientras Rikuto comía, Nishi dijo que no tenía hambre. Rikuto le advirtió que no comer solo lo debilitaría. Antes de que pudieran decir más, un grito resonó. Era Sakura, mirando su teléfono confundida. Explicó que había encontrado un cargador y había intentado usarlo pero falló. Nishi hizo preguntas y descubrió que el cargador aún estaba envuelto en su empaque, sin usar. Concluyeron que cualquier teléfono del que hubieran salido monstruos debía ser recolectado. Sakura se sintió decepcionada, había esperado conectarse en línea para obtener información. Deseaba poder usar Internet. Tachibana preguntó si Internet siquiera funcionaría sin electricidad. Sakura respondió que sí, porque esta era una ciudad modelo de desarrollo avanzado, y no necesitaba electricidad externa. Nishi admitió que no lo entendía, pero quería saber más. Entonces Sakura dijo que si tuviera un teléfono, no saldría un monstruo de él. Uno de los chicos mostró un teléfono, el de Rikuto. Explicó que ya estaba roto antes del incidente, así que no había salido nada de él. Nishi especuló que esa era la razón. Tachibana señaló que su teléfono era del mismo modelo. Su amigo comentó que era un tipo antiguo que solían tener. Sakura se preguntó en voz alta si podría repararse, diciendo que empezaba a ver un rayo de esperanza. En la escuela, Nishi advirtió que si las cosas seguían al mismo ritmo, la situación solo empeoraría y la comida duraría unos 3 días. Rikuto agregó que sus armas eran escasas, y su barra de acero aún era mejor que la mayoría de lo que tenían. Nishi resumió el problema diciendo que estaban en serios aprietos, pero que aún había esperanza. Según Kuhou, el teléfono roto de Rikuto podría repararse usando las herramientas adecuadas y piezas del dispositivo de Tachibana. Sakura, forzando una sonrisa, dijo que probablemente podría arreglarlo, aunque otros la miraban con preocupación. Rikuto, con un toque de sarcasmo, agradeció a Takeda por romper su teléfono en primer lugar. El abusón gritó, preguntando para qué serviría arreglarlo, pero Nishi respondió que reparar el teléfono les permitiría usar Internet para aprender más sobre la situación, contactar a otros sobrevivientes y localizar refugios de emergencia. La idea dio a los estudiantes un rayo de esperanza. Tachibana preguntó por las computadoras, y Sakura explicó que, al igual que los teléfonos, todas estaban destruidas. Tachibana encontró eso extraño, pero Nishi dijo que los terminales se habían dañado cuando aparecieron los monstruos, incluso si los dispositivos estaban apagados. Sakura se pasó las manos por el cabello, diciendo que el fenómeno le estaba dando dolor de cabeza. Nishi se mantuvo enfocado, diciendo que solo el teléfono que ya estaba roto antes del incidente aún podía conectarse a Internet. Enfatizó que su máxima prioridad era contactar a otros sobrevivientes afortunados como Rikuto. Rikuto estuvo de acuerdo. Luego, sosteniendo su barra de acero, le preguntó a Sakura si el mejor lugar para encontrar herramientas era la tienda de descuentos general. Sakura parecía insegura, pero dijo que era una buena opción. 2 chicas asustadas intervinieron, instando a todos a ir de inmediato por armas y comida. Sensei Oyama gritó que se detuvieran, oponiéndose al plan porque era demasiado peligroso. Rikuto argumentó que si no iban, eventualmente sucumbirían. El maestro insistió en que había una posibilidad de rescate antes de que las cosas empeoraran y les recordó que había monstruos por todas partes. Rikuto respondió que la tienda no estaba lejos y que, si iban en coche, el plan funcionaría. Le pidió a Oyama que condujera, pero el maestro se veía aterrorizado. Nishi insistió, diciendo que era menos peligroso que caminar. Oyama se negó, insistiendo en que se quedaran por su propio bien. Nishi pensó que la situación era un problema grave.
En ese momento, Tachibana se puso de pie y dijo que ella podía conducir. Sorprendido, Nisi preguntó cómo, y ella explicó que su abuelo la había dejado manejar su camión en la granja cuando era más joven. Su novio intentó detenerla, pero ella le dijo que se apartara. Rikuto le advirtió que incluso en el coche podría no ser seguro, pero Tachibana dijo que no quería morir sin saber lo que realmente estaba pasando. Rikuto admiró su determinación y dijo que contaban con ella. Su novio se enfureció. Oyama golpeó el pizarrón con el puño, gritando que él estaba a cargo y que no podían hacer lo que quisieran. Nisi trató de calmarlo, pero el maestro le dijo que se callara. Oyama declaró que debían racionar la comida por una semana y esperar el rescate. Rikuto lo desafió, diciendo que no había lugar seguro. De repente, un limo azul goteó del techo y cayó sobre Tani, quien gritó pidiendo ayuda mientras el monstruo comenzaba a consumirlo. Rikuto corrió hacia él con su barra de acero, gritando que el sentido común no se aplicaba a esas criaturas y que en ningún lugar era seguro. Rikuto advirtió que esperar solo empeoraría las cosas. Los estudiantes preguntaron qué era el limo mientras Rikuto luchaba contra él. Tani gritó pidiendo ayuda, y Rikuto le dijo que aguantara mientras tomaba una manta grande. Llamó a Nisi, quien rápidamente se unió. Los estudiantes se dieron cuenta de que el limo podía disolver carne humana pero no fibras sintéticas. Trabajando juntos, contaron hasta 3. Entonces arrojaron la manta sobre Tani y lo sacaron. Sakura preguntó nerviosamente si habían quitado a la criatura. A pesar de los fuertes golpes de Rikuto, el limo estaba ileso. Recordó que en los juegos, los limos resistían los ataques físicos pero eran débiles contra la magia. Decidió que deberían intentar quemarlo. Nisi no sabía cómo encender un fuego. Pero Sakura apareció con líquido inflamable y lo vertió sobre el monstruo. Luego encendió un fósforo. Hubo una explosión, y el limo se evaporó. Rikuto señaló que el fuego parecía ser su debilidad y le dio las gracias. Luego recordó a Tani, pero Nisi dijo que ya era demasiado tarde. Takeda se arrodilló junto al cuerpo de su amigo, llamándolo por su nombre. Oyama parecía confundido. Rikuto exigió saber si ahora entendía la gravedad de la situación. Advirtió que quedarse esperando un rescate que quizás nunca llegara los condenaría a todos. El maestro se hundió en el suelo, diciendo que ya no entendía nada y que los estudiantes podían hacer lo que quisieran. Rikuto, Nisi, Sakura y Tachibana salieron de la escuela, matando a cualquier monstruo en su camino. Llegaron al coche de Oyama y le dieron las llaves a Tachibana. Ella notó que no era manual, pero dijo que podía conducirlo de todas formas, aunque estaba más acostumbrada a la transmisión manual. Sakura preguntó si realmente tenía que ir, pero el arquero le recordó que ella era la única que sabía qué herramientas y piezas se necesitaban para arreglar el teléfono. Saito apareció, declarando que se uniría a ellos para proteger a Tachibana. Nisi le advirtió que no causara problemas. Saito dijo que haría lo que fuera necesario para sobrevivir. Nisi notó las miradas celosas de Saito hacia Rikuto y esperaba que no actuara imprudentemente. Tachibana preguntó si todos estaban listos, luego encendió el coche. Nisi le dijo que todos contaban con ella. Sakura lamentó en silencio haber ido. Rikuto dijo que ya estaban listos. Partieron. De regreso en la escuela, una estudiante sugirió que quemaran los cuerpos en la azotea como Rikuto había recomendado. Oyama, sosteniendo una espada de práctica de madera, le dijo con rabia que dejara de hablar de Rikuto y dijo que él se encargaría de los cadáveres cuando regresaran. Les recordó a todos que él estaba a cargo. Mientras tanto, en la ciudad, el grupo conducía por calles infestadas de monstruos. Las criaturas atacaban en cuanto escuchaban el motor. Tachibana atropelló a una por accidente, y Rikuto la tranquilizó. Nisi, mirando por la ventana del techo, dijo que el coche había sido la elección correcta porque los monstruos pequeños no podían alcanzarlos. Su alivio se desvaneció cuando vio una criatura enorme y le dijo a Tachibana que cambiara de rumbo. Sakura la guió de vuelta a un cruce de 4 caminos y le dijo que girara a la derecha. Rikuto dijo que todos dependían de ella, mientras Saito fulminaba desde el asiento trasero. Por la ventana del techo, Nisi vio enormes monstruos voladores y bestias parecidas a lobos devorando personas. Dijo que se sentía como si el mundo hubiera terminado. Rikuto preguntó si había sobrevivientes, y Nisi dijo que ninguno hasta ahora. La rubia supuso que tal vez había gente escondida en otro lugar y que ellos eran inusuales por estar afuera en absoluto. De repente, Saito le dijo a Tachibana que se detuviera. Ella obedeció y preguntó por qué. Él señaló una tienda de conveniencia a unos 50 metros y sugirió que buscaran comida allí. Sakura estuvo de acuerdo. Rikuto señaló que también encontrarían suministros en su destino, pero Saito le gritó.
Saito acusó a Rikuto de actuar como líder solo porque luchaba contra monstruos. Nishi lo defendió, y Sakura instó a todos a llevarse bien. Tachibana regañó a su novio, quien murmuró entre dientes. Nishi pensó en los riesgos y dijo que no había elecciones perfectas. Ni siquiera sabían si haber dejado la escuela había sido la decisión correcta, pero ahora que lo habían hecho, debían darlo todo. Dijo que confiaba en sus amigos y que no se quejaría. Nishi dijo que la comida era esencial y que debían aprovechar todas las oportunidades para conseguirla. Todos estuvieron de acuerdo. 5 minutos después, llegaron a Honolulu Coffee, y Saito confirmó que era el lugar. Sakura les advirtió que tuvieran cuidado, y Nishi dijo que deberían irse si algo se sentía mal. Dentro, los estantes estaban casi vacíos. Y Rikuto señaló que no había monstruos. Nishi pensó que otros tal vez ya habían tomado la comida. Rikuto encontró conservas intactas y comenzaron a recolectar suministros. Después de unos 15 minutos, tenían un buen botín. Entonces Saito escuchó un ruido detrás de una puerta. La abrieron, llamando, pero no encontraron a nadie. Solo había una caja de cartón que parecía contener pan. El grupo la miró confundido. Saito dio un paso adelante y confirmó que la caja contenía pan. Emocionado por el descubrimiento, quiso reclamarlo de inmediato, pero Rikuto le dijo que esperara. Molesto, Saito preguntó cuál era el problema, insistiendo en que él lo había encontrado. Rikuto dijo que algo se sentía mal, señaló las manchas de sangre alrededor de la caja y preguntó si eso no parecía sospechoso. Saito lo desestimó, preguntando qué podría haber pasado. Rikuto admitió que no lo sabía, pero señaló unos extraños escritos en el suelo. Tuvo un mal presentimiento y advirtió a todos que se mantuvieran alejados. En tono burlón, Saito afirmó que incluso si no tomaban la caja ahora, él volvería más tarde y la agarraría en secreto para llevarse el crédito. Nishi trató de llamar su atención, pero Saito agarró la caja y gritó que era suya. De repente, un gran ojo rojo apareció y lo fijó con la mirada. Saito se congeló de miedo, dejó caer la caja al suelo y gritó. Las chicas en el coche escucharon el grito y se pusieron nerviosas. Sakura le dijo a Tachibana que se agachara. Momentos después, aparecieron monstruosos seres parecidos a lagartos, cargando lanzas con cabezas cortadas en las puntas. Las chicas permanecieron escondidas dentro del coche. Dentro de la tienda, un monstruo con un gran ojo y 9 tentáculos emergió, atacando a los chicos. Rikuto cargó con su barra de acero y lo golpeó, mientras Saito miraba, irritado. Al mirar la caja, Rikuto se dio cuenta de que la criatura era un Mimic, algo que solo había visto en juegos. Nishi gritó que algo estaba pasando afuera. Los chicos se asomaron y vieron a una de las criaturas lagarto quieta, como si investigara. Nishi lo identificó como un hombre lagarto y señaló que había varios de ellos. Decidiendo que no podían enfrentarse a 5, se quedaron escondidos y esperaron que las criaturas se fueran. Uno de los hombres lagartos se acercó al coche y rompió una ventana con su lanza. Tachibana gritó. Al darse cuenta de que habían descubierto a las chicas, los chicos corrieron hacia adelante juntos, excepto Saito, que se quedó paralizado de terror. Sakura fue arrastrada fuera del coche e intentó convencer al monstruo de que la dejara ir gritando que no valía la pena comerla. Cuando la situación llegó a un momento crítico, uno de los monstruos fue abatido de repente. Rikuto apareció, golpeando con su barra de acero, y le dijo a Tabana que protegiera a Sakura. Si las cosas salían mal, debía irse con Nishi y abandonarlo. Rodeado por 3 hombres lagarto, Rikuto quedó acorralado. Entonces una flecha alcanzó a uno de ellos, derribándolo. Nishi, escondido, sabía que si lo descubrían perdería su ventaja, y luchar contra 3 a la vez sería demasiado. Justo cuando Rikuto temía que fuera su fin, un chico en el techo de la tienda lanzó una piedra que golpeó a uno de los monstruos. Siguió lanzando con todas sus fuerzas, mientras Nishi disparaba flechas. Otro chico de cabello platino apareció y usó unos puños de hierro para derribar a otra criatura. Rikuto, aprovechando el momento, acabó con los hombres lagarto restantes. Con los enemigos derrotados, Rikuto agradeció a uno de los nuevos chicos por salvarle la vida. Las chicas, aliviadas de ver a otros sobrevivientes, corrieron hacia ellos. Nishi notó por sus uniformes que los recién llegados eran de la misma escuela. Recordando que la zona era peligrosa, Nishi dijo que necesitaban irse rápidamente. El chico de ojos verdes sugirió que fueran a su escondite y le preguntó a su amigo de cabello platino, Senpai, si estaba bien. Senpai no parecía complacido, pero no se negó. Nishi admitió que pensó que estaban acabados allí.
Rikuto dijo que la suerte aún podía aparecer cuando no te rendías. Tabana dijo a todos que subieran al coche, sorprendiendo al chico que lanzaba piedras, que no esperaba que ella fuera la conductora. Después de unos 10 minutos, los extraños se presentaron. El chico pelirrojo dijo que era Astouta, y su amigo era Yamao Takeshi, llamado Senpai. Ise Touta luego señaló su escondite, un gran hotel llamado Hotel Love. El grupo quedó sorprendido. Taro Astouta explicó que era un refugio inteligente porque estaba lejos de las multitudes, lo que significaba menos teléfonos de los que pudieran salir monstruos. Al ver la expresión de Nisi, insistió en que no había mala sangre entre él y su amigo. Nisi dijo que ese no era el problema y sugirió intercambiar información. Saito parecía irritado y les dijo que hicieran lo que quisieran. Nisi les dijo a los demás que no tomaran su humor de manera personal. Ise Touta explicó que volvía de la escuela cuando los monstruos atacaron. Usando su velocidad, logró escapar pero eventualmente quedó acorralado. Fue entonces cuando apareció Takeshi y lo salvó. Elogió la fuerza de Takeshi y dijo que fue él quien encontró el hotel. Nisi se dio cuenta de que había oído hablar de Takeshi antes, rumores de que era un delincuente violento involucrado con pandillas, drogas e incluso asesinatos. Al verlo ahora, esas historias parecían exageradas, dada la amistad entre él y Astouta. Ise Touta continuó, diciendo que habían estado buscando comida cuando se encontraron con el grupo. Rikuto preguntó si habían dejado la advertencia cerca de la caja en la tienda, pero lo negaron. Avergonzado, Rikuto dejó el tema. Mientras caminaban más adentro del hotel, Nisi explicó su propia situación desde el principio. Astouta se sintió aliviado al saber que aún había gente a salvo en la escuela. Preguntó si arreglar el teléfono podría ayudarles a pedir rescate, pero Nisi admitió que las posibilidades eran bajas. Rikuto luego preguntó qué planeaban hacer Astouta y Takeshi a continuación. Sakura, todavía frustrada, dijo que la habían obligado a ir. Takashi sorprendió a Astouta diciendo que se uniría a ellos. Prometió que no sería una carga y que podía actuar como un escudo. Nisi dijo que eso sería de gran ayuda. Takashi luego le preguntó a su amigo qué quería hacer. Ise Touta dijo que también iría, insistiendo en que era un hombre que necesitaba actuar. Rikuto le dijo a Nisi que era bueno que hubieran parado en la tienda, y Nisi estuvo de acuerdo. Takashi, sin embargo, criticó su plan, diciendo que el área tenía mucha gente y, por lo tanto, más monstruos. Dijo que necesitaban un plan de entrada adecuado y que debían mantener a Sakura, la jugadora clave, a salvo a toda costa. Ella se sorprendió por esto. Los demás estuvieron de acuerdo en que habían sido demasiado apresurados. Takashi dijo que no estaría involucrado en la planificación y que simplemente actuaría como un soldado. Luego comenzaron a trabajar en un plan final. Saito fue excluido y se quedó enfurruñado en la esquina. Después de la reunión, regresaron al coche e hicieron viajes repetidos, enfocándose en encontrar una ruta segura. Incluso con obstáculos, trabajaron juntos para superarlos. Después de varios días, llegaron a su destino. Rikuto comentó que apresurarse los habría matado a todos. Las chicas se sintieron aliviadas, y Sakura dijo que parecía que habían pasado siglos desde que estuvo allí. Las piernas de Astouta temblaban de emoción, llamándolo la emoción de un guerrero antes de la batalla. Rikuto dijo a todos que se mantuvieran alerta, y Nisi añadió que de aquí en adelante enfrentarían los desafíos conforme vinieran. Fuera de la escuela, monstruos voladores llenaban el aire mientras otros vagaban por el suelo. Un estudiante dijo que los sobrevivientes habían estado viviendo con pequeños trozos de pan. Sentado en el suelo con la cabeza entre las manos, un chico desesperado se preguntaba cuánto más podrían seguir así. Dos chicas se preocuparon en silencio por los demás, diciendo que no habían sabido nada de ellos desde que se fueron. Enomoto, con hambre, se acercó al maestro, que estaba comiendo una barra entera de pan. Ella le pidió amablemente si podía compartir más, ya que todos se estaban muriendo de hambre. El maestro golpeó su arma contra el suelo y le dijo que lo olvidara. De pie, gritó sobre lo valiosa que era la comida ahora y le ordenó que se callara y obedeciera. Takeda susurró con rabia a su amigo que mientras ellos se morían de hambre, Oyama se estaba atiborrando. La chica intentó razonar de nuevo con el maestro, advirtiendo que no sobrevivirían hasta que los demás regresaran. El hombre dijo que el grupo probablemente ya había sido asesinado por los monstruos. Enomoto protestó que era cruel decir eso y le recordó que los demás habían salido para ayudar. Con una mirada oscura, Oyama la agarró por la cintura, y dijo que si hacía algo por él, le daría un trato especial. Ella gritó que se detuviera, pero él rió y afirmó que solo estaba bromeando. Mientras tanto, en el techo de la escuela, criaturas devoraban un montón de cadáveres.
Al mismo tiempo, el grupo de Rikuto caminaba por un área que parecía vacía de amenazas. Rikuto se preguntó en voz alta qué significaba. Nisi dijo que debía haber una criatura grande y poderosa cerca, algo como un jefe en un juego, que mantenía alejados a los monstruos más pequeños. Nisi preguntó por qué los monstruos se parecían a los de los videojuegos. Rikuto dijo que al menos ponerles nombres sería más fácil. Rikuto añadió que alguien debía conocer los nombres, y Nisi respondió que tal vez había un conjunto de reglas en funcionamiento. Takeshi recordó a todos que su objetivo era lo primero. Más tarde, llegaron a un piso lleno de electrónicos, herramientas y productos químicos. Sakura corrió a los estantes, emocionada, y declaró que podría vivir allí. Dividieron tareas, Rikuto pidió a Astouta y a Tachibana que ayudaran a Sakura, mientras Saito y Nisi los vigilaban. Rikuto y Takeshi patrullaban. Sakura examinó dispositivos, planeando reemplazar la CPU del teléfono roto con una que encontró. Mientras patrullaba, Rikuto descubrió una nota en un estante que decía eliminar intrusos. La letra coincidía con la advertencia de la primera tienda. De repente, resonaron pasos, y apareció una enorme criatura de piedra con un núcleo brillante, anunciando que había detectado calor. Rikuto se dio cuenta de que era un golem. Cargó contra él, y lo golpeó, pero el golpe no hizo nada. El golem se movía con sorprendente velocidad. Rikuto lo golpeó de nuevo, pero no fue suficiente. Justo cuando estaba a punto de dar un poderoso golpe, Takeshi intervino y lanzó un puñetazo demoledor, derribándolo. El golem rápidamente se levantó de nuevo, ileso. Takeshi, frustrado, dijo que golpear el núcleo debería haber funcionado. Rikuto sugirió que buscaran cuidadosamente su punto débil. Takeshi tomó el mando, diciéndole a Rikuto que siguiera sus órdenes, y Rikuto aceptó. La pelea comenzó con el chico de cabello platino esquivando hábilmente los ataques del golem y lanzando múltiples puñetazos. Su compañero, observando de cerca, admiró su fuerza y se preguntó si se trataba de algún tipo de técnica de boxeo. Pensó que ni siquiera los luchadores profesionales alcanzaban este nivel, pero luego se preocupó al notar que el monstruo era muy resistente a esos golpes. El golem golpeó a Takeshi en la cabeza, haciéndolo sangrar. Su amigo se dio cuenta de que la situación era peligrosa, ya que estaban perdiendo la ventaja. Rikuto de repente entendió el significado de la nota de advertencia que habían encontrado antes. Gritó a Takeshi que se retirara. Rikuto entonces usó todas sus fuerzas para golpear la cabeza del golem con su barra de acero. La criatura de piedra se hizo añicos por completo, dejando a Takeshi confundido sobre lo que acababa de pasar. El resto del grupo corrió hacia ellos. Nisi preguntó qué había pasado con el montón de piedras, y Rikuto explicó que había sido un golem. Nisi, sorprendido, preguntó si Rikuto lo había derrotado. Rikuto confirmó, diciendo que recordaba de un juego que el punto débil estaba en la cabeza. Nisi estaba emocionado, diciendo que su viaje se sentía cada vez más como una fantasía. Saito intentó menospreciar la victoria, sugiriendo que solo era una pequeña criatura, pero Takeshi no estuvo de acuerdo. Takeshi elogió la capacidad de Rikuto para leer movimientos y detectar las letras en la cabeza del monstruo, diciendo que se le podía confiar en la batalla. Rikuto le dio las gracias. Ise Touta también elogió a Takeshi y dijo que quería que Takeshi confiara en él también, mientras Saito se veía molesto. El arquero declaró que, con el enemigo eliminado, podían volver al trabajo, pero Rikuto, pensativo, señaló que la criatura parecía demasiado débil para ser un verdadero jefe. En ese momento, una gran esfera púrpura se precipitó hacia ellos a gran velocidad. Sakura percibió el peligro, preguntando si el ruido se estaba acercando. La esfera apareció en la parte superior de la escalera mecánica, sorprendiendo a todos. Nisi se preguntó si era otra roca, pero Sakura señaló que estaban dentro de una tienda, así que no tenía sentido. Antes de que Tachibana pudiera ser golpeada, Rikuto la apartó del peligro. La esfera reveló un ojo púrpura brillante. Luego se levantó y se transformó en un enorme humanoide con el ojo en el centro de su pecho. Rikuto le dijo a Nisi que este sí era definitivamente el jefe. Sudando, Nisi murmuró que esto era una mala noticia. El golem púrpura pronunció las mismas palabras que el más pequeño, declarando que eliminaría a los intrusos. Balanceó su enorme brazo, fallando y destrozando el suelo. Rikuto señaló que, debido a su tamaño, golpear las letras en su cabeza sería mucho más difícil. Nisi dio un paso adelante, diciendo que él se encargaría. Disparó flechas a las letras en su cabeza, pero ni siquiera arañaron la superficie. Sakura, aterrada, se preguntó si esto era siquiera justo.
El golem rugió, su pecho brillando mientras se preparaba para disparar un rayo de energía púrpura. Corrieron en pánico. Y el monstruo desató su ataque directamente hacia Rikuto. El rayo golpeó el suelo, dejando un enorme agujero ardiente. 4 de ellos lograron esconderse detrás de una pared, respirando agitadamente. Rikuto estaba conmocionado por el poder de la criatura. Tachibana revisó a Nisi, pero sus heridas eran graves. Ella se preocupó por los demás, pero Rikuto dijo que necesitaban enfocarse en lo que podían hacer en ese momento. Sugirió que se dirigieran al estacionamiento subterráneo y se reagruparan allí si los demás estaban a salvo. Saito rechazó la idea, gritando que no podían llegar a las escaleras sin ser vistos. Rikuto estuvo de acuerdo, diciendo que no abandonaría a su amigo. El monstruo se acercó más. Rikuto de repente salió de la cobertura y lo enfrentó de frente. Gritó a los demás que corrieran hacia las escaleras mientras él lo distraía. Pensó en el comportamiento de la criatura, dándose cuenta de que reaccionaba al calor y la agresión. Si podían distraerlo con una bengala, tal vez todos escaparían con vida. Tachibana indicó que estaba lista para lanzar la bengala. Pero Saito interfirió, derribándola para que rodara por las escaleras. El plan quedó arruinado. Tachibana exigió saber por qué, y Saito dijo que el monstruo podría haberse vuelto contra ellos antes de lanzar la bengala. El golem atacó de nuevo, arrojando a Rikuto contra una pared. Herido, Rikuto les dijo que se quedaran quietos y cuidaran de Nisi. Advirtió a Saito que protegiera a Tachibana. Saito cínicamente les dijo que dejaran atrás a Rikuto, lo que enfureció a Tachibana. Ella lo golpeó en la cara. Luego corrió a ayudar a Rikuto. El golem comenzó a cargar otro ataque. Rikuto pensó en cómo había dado todo desde aquel día trágico, pero se sintió impotente en ese momento. Recordó a su difunto hermano y admitió que su hermano había tenido razón. De repente, apareció Tachibana y lo sacó de la trayectoria del rayo justo a tiempo. Cayeron al suelo, y Rikuto la reprendió por ser imprudente. Ella lo agarró del cuello, exigiendo saber cómo podía rendirse tan fácilmente. Sus palabras desencadenaron un recuerdo de cuando, de niños, él la había salvado de los matones y nunca se había rendido. Al darse cuenta de que aún estaban vivos, Rikuto se levantó de nuevo, barra de acero en mano, listo para luchar. Una flecha golpeó al monstruo. Al mirar atrás, vieron al grupo reunido, incluido Nisi, que parecía recuperado. Rikuto y Tachibana se llenaron de alegría. Ise Touta admitió que había estado preocupado cuando los dejaron atrás, y Takeshi se disculpó por el retraso. Todos se prepararon para un contraataque. Tachibana y Rikuto se pusieron al frente, enfrentando al monstruo. Rikuto lo golpeó con su barra de acero. Nisi observaba desde cerca con otro chico. El chico admitió que estaba considerando retirarse, pero dudó. Un fuerte ruido atrajo la atención. Pequeños golems estaban trepando desde el piso inferior. El ruido se hizo más fuerte, asustando a Sakura, que lo llamó una situación desesperada. Nisi preguntó a Rikuto qué hacer, advirtiendo que si seguían así, estarían acabados. Rikuto le dijo al arquero que siguiera disparando al mismo lugar. Nisi llamó al monstruo un tonto y dijo que no resistiría mucho más. Rikuto dijo que tenía que derrotarlo porque seguía vivo. La palabra vivo hizo que Sakura se quedara helada. Ella llamó a Rikuto y Nisi, diciendo que tal vez podía hacer algo si le daban tiempo. Sakura admitió que tal vez no le creyeran, pero que podía derrotar al monstruo. Rikuto la animó, prometiendo ganar tiempo para ella. Conmovida por su confianza, Sakura comenzó a trabajar, con lágrimas en los ojos. Rikuto llamó a Nisi más cerca. Un chico rubio preguntó si Sakura realmente podía hacerlo, y ella dijo que sí, porque Rikuto confiaba en ella. Sakura le dijo a Astouta que ayudara a los chicos y le pidió que protegiera a las chicas. El monstruo se preparó para atacar de nuevo. Sakura se agachó y comenzó a mezclar pociones químicas. Tachibana notó que temblaba y le preguntó si estaba bien, pero Sakura le dijo que se callara. El monstruo se lanzó contra Rikuto, que esquivó. Nisi instó a Sakura a darse prisa. Ella casi había terminado, agregando el ingrediente final y completando la mezcla. Advirtió a Tachibana que nunca debía manipular químicos a la ligera. El siguiente paso era lanzar la poción a la cabeza del monstruo. Tachibana preguntó cómo podrían lograr eso. Al darse cuenta de que no lo había pensado, Sakura se llamó a sí misma una idiota. Astouta agarró el frasco, diciendo que él podía lanzarlo porque estaba en el equipo de béisbol. El monstruo se acercaba rápidamente. Nisi se frustró al ver lo cerca que estaba llegando. Entonces, la energía comenzó a acumularse en el pecho del monstruo para un poderoso ataque.
Takeshi se preguntó si este sería el final. Ise Touta llegó, diciendo que era una entrega especial de parte de Sakura, y lanzó el frasco con precisión. Tachibana preguntó qué había puesto Sakura en él. Sakura explicó que era una reacción química, había mezclado manganato y ácido sulfúrico con glicerina, creando nitroglicerina. Antes de que terminara de explicarlo, una enorme explosión lanzó a todos por los aires. El humo se elevó alrededor del monstruo, que aún seguía en pie. El chico del béisbol preguntó de nuevo sobre la explosión, y Sakura comparó la nitroglicerina con dinamita. Todos la miraron con una mezcla de sorpresa y exasperación, regañándola por no haberlos advertido primero. Desde algún lugar cercano, alguien gritó el nombre de Sakura. Gracias por ver. Da un like, suscríbete y activa la campanita para más historias increíbles.